Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con María Paz Infante, subeditora de finanzas del Diario Financiero. Esto es TF en Infinita. María Paz Infante, a estas alturas ya experta en reforma de pensiones. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están, Andrea y Paola? Muy bien. Qué bueno. Muy pendientes, ¿no?, de cómo sigue esta historia que ha tenido una tramitación demasiado larga. O una discusión, digamos, a lo largo de los años demasiado larga, y en la que hay novedades en términos a los resultados de la mesa técnica. Sí, así es. No sé si se acuerdan que hace un par de semanas aquí mismo comentábamos que la mesa técnica iba al parecer bien encaminada, con un trabajo que había sido bien hermético, entonces era un poco difícil saber realmente a ciencia cierta cuándo iban a estar los resultados de esa mesa, pero ahí esa vez comentábamos que pareciera haber sido que iba bien encaminado, y así fue finalmente. Este lunes, para entrar ya en materia, se entregaron los resultados de la mesa técnica, se entregó específicamente el informe de parte de la mesa técnica a los senadores, a los 5 senadores que componen la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que es la que está discutiendo ahora el proyecto de ley. Y el informe fue entregado de forma, obviamente, personalizada en el fondo a los senadores. Nosotros el lunes muy tarde tuvimos acceso al informe. ¿Ya? Sí. En el fondo lo entregaron. Debe haber sido breve. Muy sucinto. No es breve, tiene 26 páginas y es un informe con bastante contenido técnico, con simulaciones, con mucho número, pero un informe bien contundente, sobre todo pensando que es una mesa técnica que duró 2 meses, que fue bastante rápido el trabajo que hizo esa mesa. Pero es un informe bastante contundente en distintas materias, si bien por supuesto todavía quedan cabos sueltos y cosas que resolver, que es lo que me imagino ustedes también han estado informándole a los auditores en términos del 6% de cotización, de cómo mejoramos las pensiones hoy. Ahí hay todavía ciertos cabos sueltos. Hay varias cosas que este informe despejó, y una de las principales, no solamente a través del informe, sino cuando uno también, ahora ya que es más fácil hablar con los integrantes. Claro, ya no hay tanto hermetismo. Sí, exacto. Ahora ya nos explican más directamente qué quisieron en el fondo, o sea, cuáles son los resultados del informe y cómo lo evaluaron. Ellos te señalan algo muy relevante en términos del diagnóstico. ¿Se acuerdan que esa vez hablábamos de que cuando habíamos entrevistado al senador Galilea, él nos planteaba en el fondo que había algo muy importante en lo que había avanzado esta mesa técnica, que tenía que ver con cuál es el objetivo, claro, de a quienes deberíamos beneficiar, ¿cierto? Y ahí habían 2 grupos principalmente identificados, las mujeres por un lado, y por el otro lado las personas de los deciles, o sea, de los quintiles, perdón, del cuarto y del quinto, una parte del quinto, que son al final más bien los sectores medios altos. Exacto. ¿Cierto? Y eso, uno pudiera decir, oye, pero llevamos tanto tiempo discutiendo pensión, el diagnóstico debió haber estado más o menos ok. Sí, el diagnóstico estaba ok en términos de que había una sensación de que se tenían que mejorar las pensiones. Eso, por supuesto, estaba bastante claro para todos los sectores. El diagnóstico estaba claro, pero había diagnósticos un poquito más como sí, y sobre todo en términos de, claro, de a dónde focalizarnos con la reforma, sobre todo porque, como comentábamos esa vez, la PGU vino a cambiar todas las cosas, ¿cierto? Claro, obvio. Y el diagnóstico con la PGU cambió bastante, y para los quintiles primero, segundo y tercero, ellos, si bien todavía podemos discutir respecto a si es que en términos relativos su pensión es apropiada o no es apropiada en el fondo, las tasas de reemplazo son bastante más altas que los quintiles más altos. Más bajo, en los siguientes quintiles. Sí, claro, que en realidad uno dice el cuarto y el quinto es como que uno piensa en si fueran altísimos ingresos, y no es así en realidad. No, o sea, es más bien clase media acomodada. Como es la curva de distribución de ingresos en Chile, claro. Así es. Exactamente. Sí. Ya, se logra entonces aclarar esa interrogante, sí, o al menos focalizarlo mejor. ¿Y qué otras recomendaciones se hacen desde la mesa técnica para avanzar ya en la tramitación, que es lo que finalmente a todos nos importa? Así es. Yo creo que el informe, las cosas relevantes que tiene es que destaca principalmente como 3 grupos de cosas en las que los integrantes de la mesa técnica tienen acuerdo absoluto y dicen, ok, esto seguro que sí, seguro que sí. Por sentado. Otras cosas en las que simplemente dicen, nos parece que no es una tan buena idea,
como es el caso, por ejemplo, de la separación de la industria. Ellos acuerdan no separar la industria administradora de fondos de pensiones por un tema de que no lograron, en el fondo, no se logró demostrar que generara las economías de escala que se esperaba que generaran. Esa es como la principal razón, en el fondo. Y 3, yo les mencionaría otro como grupo de conclusiones a las que llegaron, son cosas en las que simplemente no hay acuerdo al interior. O sea, los sí, los y los no. Claro. Por ejemplo, en los no también está no cambiar la comisión. ¿Se acuerdan que lo comentábamos esa vez de el cobro desde flujo, que es desde el sueldo imponible actual al saldo? Claro. Eso no, también dicen que no, que tienen reparos con el fondo, con esa, y que no parecería ser una buena idea por temas específicamente de lo complejo que podría ser la transición. Para los que ya tienen más años, por ejemplo, y que podría terminar significando para algunos una doble comisión, porque ya han pagado toda la vida por flujo. Si tú hoy día le cobras por saldo, son los que más van a pagar. Claro. Perfecto. Como que habría que empezar desde cero con un grupo, con una cohorte de trabajadores a cobrar por saldo. Claro, no en otros países en todo caso se ha hecho, en Perú, por ejemplo, se hizo, funcionó bastante bien, pero fue una transición más bien larga, 10 años, 11 años. En algunos otros países, en el fondo se cobra una parte por saldo y otra parte por flujo, y ahí se va como ajustando en el tiempo. Pero en realidad hay otros puntos que generaron como sí más consenso. Por ejemplo, algo que no es menor, que uno yo creo que lo ve así como, pero eso era como bastante obvio, que se suba la tasa de cotización en 6% con cargo al empleador. Lo que les estoy diciendo en el fondo es, no era tan obvio, porque no sé si se acuerdan que en los últimos días hubo un debate en torno a si debe ser 5, si debe ser 6, y eso generó también como algo que uno decía, chuta, estábamos súper de acuerdo en algo, Pensamos que era este 6%, zanjado, claro, y que en los últimos días parecía que no. Claro, y lo que hace la mesa técnica, aunque es bastante obvio, pero en el fondo es entregar el sustento técnico para esa decisión. Porque esta cuestión no es una cosa de impresiones. Mira, yo creo que el 5, a mí me tinca que el 7, claro, el otro es de buena suerte. No, tiene que tener un sustento técnico y eso es finalmente lo que hace esa mesa. O sea, en el fondo esta fue una mesa compuesta por 5 personas que fueron nombradas por los senadores, por cada uno de ellos, pero además también fue acompañada por un trabajo bien técnico de la Superintendencia de Pensiones, de la DIPRES, del Ministerio de Hacienda, y el coordinador era Cristóbal Oneus, que es asesor del Ministerio del Trabajo. O sea, también habían muchos técnicos que apoyaban con datos, en el fondo, esta simulación, estos cálculos y estas recomendaciones que hacían los expertos. Y técnicos de distintos sectores, para absolutamente. Hay suspicacias también. Sí, y no sé si se acuerdan que lo comentábamos hace un tiempo que daba la sensación, o sea, con lo que uno hablaba, te decían, lo único que te puedo decir es que hay más acuerdo del que uno habría esperado. Sí. Yo creo que el informe así lo refleja, en el fondo. Era un trabajo, era verdad. Y ahora entonces uno entiende el celo con que cuidaban lo que estaba pasando allá adentro. Absolutamente. Yo creo que ellos llegaron a caminos bastante como acordados, en el fondo, en temas que eran bien complejos. Por ejemplo, no sé, analizaron al final un poco todo, pero llegaron a acuerdos en temas de los fondos generacionales, por ejemplo, en cambiar los multifondos actuales a fondos generacionales, en incorporar un seguro de lagunas previsionales, en, como les decía, subir la tasa de cotización con cargo al empleador, en hacer obligatoria la cotización adicional para los trabajadores independientes, y así un montón de cosas en las que sí hay acuerdo. Y una de las cosas que también llamó harto la atención, que lo comentábamos también esa vez, es esto de la licitación del stock. ¿Se acuerdan que la licitación del stock en el fondo era esto de que hoy día es a los nuevos, pero con el proyecto de ley lo que se quería hacer era un modelo para que se licitara a los actuales afiliados, no solamente a los nuevos? Bueno, este fue uno de los temas en que hubo acuerdo entre los expertos y que lo veían como un mecanismo básicamente para reducir las comisiones. O sea, ellos lo vieron como un mecanismo como que esto sí incorporaría competencia a la industria de las administradoras de fondos de pensión. Tú nos contabas que la idea era que se pudiera licitar el stock y que uno siempre podía, si es que yo estaba dentro del grupo de los licitados y yo estaba en la AFP 1 y la número 4 es la que se ganaba la licitación conmigo adentro, yo podía volver a la mía o permanecer en la mía. De hecho, ese, Paola, es uno de los puntos más relevantes que la mesa técnica abordó, esta como idea de un poco resguardar la libertad de elección de las personas. Y entre comillas, de hecho, ellos dicen, los afiliados licitados pueden desistir de la licitación o cambiarse a AFP en cualquier momento, respetando la libre elección y permitiendo la retractación. O sea,
ese es uno de los puntos que a la mesa le preocupaba. En el fondo, avancemos a esa licitación del stock, pero siempre y cuando las personas puedan decidir qué hacer finalmente. Me gustó el que ganó, no me gustó el que ganó, así que me voy o no me voy. O me quiero quedar en el anterior, o en realidad, ¿sabes qué? Alguien me comentó que la otra administradora, 4 o 5, da lo mismo, tenía una comisión mejor y una rentabilidad mejor, o hay otra gente que le importa más el servicio. A lo mejor puede ser más cara, pero le importa más el servicio, y eso ya al final depende de cada persona. Absolutamente. Sí. Y lo que sí, entre los comisionados no hubo consenso fue respecto a la participación del Estado en la licitación. Algunos comisionados condicionaron su opinión favorable a la licitación siempre y cuando fuera sin la participación del Estado, que es algo que también sin la participación del Estado como uno más de los postulantes a la licitación. Sí, en el fondo que no sea juez y parte. Claro. Sino que el Estado esté por sobre y sea como un paraguas que garantice que en el fondo la licitación se lleve a cabo de buena forma. Y ahí voy a otro punto que es muy relevante, que tal vez de cara a la ciudadanía no es tan tangible, pero es muy relevante al que llegaron los expertos, que es fortalecer la institucionalidad, de modo de fortalecer la superintendencia de pensiones, dotarla en el fondo de mayores atribuciones, pero no solo eso, sino también migrarla a algo parecido a lo que se hizo con la CMF, con la Comisión para el Mercado Financiero, y que termine siendo un órgano colegiado, que en el fondo se tomen las decisiones de manera colegiada. O sea, que no haya un superintendente, sino que haya un consejo de la superintendencia. Sí, claro, es lo que pasa en la Comisión CMF, para el Mercado Financiero, donde en el fondo Solange Bernstein es la presidenta de la CMF, pero la acompaña una comisión con un cuerpo colegiado. Esa es un poco la idea, independientemente si son 5, igual que la CMF, etcétera. Eso los técnicos no se meten en el detalle. Nosotros habíamos conversado ahí con un par de ex superintendentes, de hecho antes que saliera, porque justamente uno de los senadores a los que habíamos entrevistado planteó esto, el senador Galilea. Entonces nos tomamos de ahí y conversamos con Alejandro Ferreiro, con Tamara Agnit, 2 ex superintendentes, y es algo que genera bastante consenso, independiente del sector político. Exacto. Genera bastante consenso. Y también, bueno, esto también tiene más que ver con también entregarle como ciertas atribuciones de revisar parámetros al Consejo Consultivo Previsional, que hoy día tiene no un rol tan preponderante, y darle un poquito más de autonomía, más recursos, y también darle un rol como más de revisar parámetros, por ejemplo, si se debe subir la tasa de cotización, temas de edad de jubilación, cosas que son más difíciles para el sector político, como poder estar todo el rato en el fondo tirándolos al Congreso, ¿cierto? Claro. Exacto. Sí. María Paz, ya, bueno, los senadores tienen ya ahí el documento en sus manos. ¿Qué viene ahora? Los senadores tienen el documento en sus manos desde el lunes. Nosotros pudimos conversar con algunos. También están como un poco a la espera, revisando el documento, analizándolo, etcétera, de lo que va a ser un poco ese proceso. La ministra del Trabajo ha dicho que ahora ya empieza como el tiempo de la política, ¿cierto? Claro. Que en el fondo ahora empieza, claro, la conversación, abrirse al diálogo con los senadores y buscar el camino para poder como allanar en el fondo el camino. Los senadores lo que estaban esperando eran 2 cosas en el fondo. Una, por un lado, que estuviera el informe. O sea, hoy día ya podemos decir que el informe está. Check. Listo. Por ese lado podríamos estar ok. Y por el otro lado, los senadores estaban esperando también que el gobierno se comprometiera a ciertas cosas para poder votar en general. O sea, votamos en general, pero algún tipo de protocolo, alguna especie de este papelito, que no sé si recuerdan, pero la ministra lo nombró la última, creo que fue la última comisión de trabajo del Senado. Que ya en el fondo el gobierno estaba disponible a que si se necesitaba un papelito, ella se refería en el fondo. De esta sensación de que está tan vacío este proyecto, ¿no? Sí, claro. Que está tan hueco. Sí, claro. Hay varios que siguen diciendo que en el fondo es un queso suizo, como suelen decir algunos, que esa fue una expresión que en algún momento usó el ministro Marcel para poder explicar un poco que el proyecto tenía inconsistencias más que vacío en el caso de él. Pero justamente eso es como lo que pide la oposición en el fondo, como que se han mostrado más llanos a la idea de avanzar, creo yo, pero piden como algún tipo de sustento en el fondo, hacia dónde va a ir el ingreso de indicaciones por parte del Ejecutivo. Ahora, ojalá ver que esto avance, porque la sensación, yo digo ya como ciudadana, totalmente, es que como que nos han tomado un poco el pelo, ¿no? No es que ahora sí, ahora no, es que ahora la mesa técnica, no es que ahora estamos esperando el informe, ya es que ahora llegó el informe, así que ahora llegó el momento del diálogo. Es como, no, pues ya llegó el momento de la votación. Como siento que ha sido, y probablemente no siento, ha sido en realidad una... Claro, lo que pasa es que como no ha sido
un trámite de en No, esta administración, claramente. sino que hemos visto tantas veces. Entonces, Y ha es sido como poco que parece lineal, ya, además, pero claro, el claro. día de la marmota en el fondo. Claro. Como de nuevo están discutiendo, pero esto ya debiera estar zanjado hace tanto tiempo. Pero Claro, bueno. y lo otro en el fondo que pasa es que cuando uno conversa, que también lo habíamos como mencionado acá, este tema de qué tan vinculante va a ser el informe, ¿cierto? Porque Claro. el informe de Frentón no es vinculante, pero es un informe al que se llegaron a tantas conclusiones que a veces, por lo menos tras bambalinas, algunos te plantean como va a ser bien difícil como... Decir, darle la espalda. Sí, claro. Por lo menos en su totalidad, muy difícil. Y porque además de cara a la ciudadanía como que siempre se habló con mucho respeto de lo que estaba haciendo el informe, que tenemos que esperar el informe. No se entendería entonces que después de todo eso, bueno, el informe está listo, ahora lo metemos como otras comisiones en Sí, el pero- pasado que quedaron, sus conclusiones quedaron guardadas. Justamente eso les iba a comentar. En el fondo, en la Comisión Bravo también fue una comisión muy técnica, con mucho respaldo. Participaron, acuérdense, comisionados de fuera, en el fondo internacionales, nacionales, muchos exponentes bastante conocidos y ese informe llegó a varias conclusiones y al final no se pudo llevar a cabo. En el Exacto. fondo, no se finalmente no se reflejó en una reforma. Pero al parecer los ánimos en esta ocasión dicen que podría haber novedades en las próximas semanas. Yo creo que hay que esperar. Este mes probablemente va a ser un mes bastante clave para saber por lo menos, el gobierno evidentemente quiere que se vote este mes, pero por lo menos va a ser un mes bastante clave para saber cuál va a ser el destino, creo yo. Como si se va a despejar o no. Pero habrá que ver lo que pasa a la vuelta del Sí, distrital. Esta semana era distrital, la próxima semana ya hay trabajo en el Congreso. Todavía no está citada la Comisión de Trabajo del Senado. Recuerden que esta comisión opera los lunes y los miércoles, así que probablemente mañana ya vamos a tener un poquito más de novedades respecto a la agenda de la próxima semana. Así Ya, que pues, hay que estar atentos. Va a estar aquí prontamente María Paz, nuevamente contándonos lo que pasa Encantada. con esta reforma al sistema de pensiones tan tramitada, ¿no? Demasiado. María Paz, muchísimas gracias. Que estés muy Muchas bien. gracias, que Gracias, esté muy María bien. Son las 6:59. Esto fue DF en Infinita con María Paz Infante, subeditora de finanzas del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.